Buenos días. Como ya he explicado hace un rato en mi canal de Facebook, esta semana he cometido un error que no se debe cometer en este mundo, y es que ha sido el hecho de que tenía mi propio análisis para la semana, un análisis en el cual llevo bastante tiempo incidiendo en él y que tengo todos los niveles calculados y es una tendencia de largo plazo. Y bueno, digamos que tal como he explicado, me dejé influir por lo que sucedió el jueves, ¿vale? Por cómo cerró la vela del jueves, que aquí vemos que había hecho un reversal. Y entonces en ese momento dejé de tener en cuenta mi propio comentario, mi propio videoanálisis y pensé que eso iba a cambiar las cosas y que la situación iba a hacer que la bolsa fuera para abajo. Cuando yo en el videoanálisis de la semana pasada había explicado perfectamente que una vez que nos encontrábamos en esta zona, más o menos, era muy probable que tuviéramos un movimiento brusco para abajo hasta el vértice este, que para el que se mire el vídeo de la semana que había hecho, pues comentaba que estaba más o menos el mínimo en el nivel de 8.635, 8.600. Y bueno, podemos ver cómo después de haber estado toda la semana mareando la perdiz, se había empezado a subir, ¿vale? Al contrario de lo que yo pensaba al principio, y después hubo el movimiento este brusco a esta zona, que claro, ahora después de haberlo analizado, me doy cuenta que he sido un poco memo, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, porque esto era un cierre de cortos y posteriormente se ha subido y se ha cerrado esta vela verde. Entonces, bueno, la verdad es que lo bueno de estas cosas es que hay que tener la humildad y la sensatez para saber reconocer el error que comete uno mismo para que sirva de lección y de aprendizaje, para no volver a cometerlo más. Que seguramente pues seguiré cometiendo errores y bueno, y tendré que seguir aprendiendo. Pero por lo menos que si los cometo, que no sea por ir en contra de mis propias ideas, como me ha pasado esta semana. A ver, yo lo único bueno para mí es que yo no entré al alza desde abajo, ¿vale? Perdí bastantes pips por ganar y me había esperado a la zona alta. Entonces, bueno, yo decir que tengo dos posiciones abiertas a la baja, una en el 9021 y otra en el 9061, que bueno, que de hecho está muy poco por debajo de cómo ha cerrado el precio. Pero claro, he decidido mantenerlas para el fin de semana porque espero que quizá el lunes se puede comenzar a la baja y quizá las pueda vender en ganancias o al menos con las mínimas pérdidas posibles. También es cierto que son posiciones de poco volumen, o sea que no son grandes posiciones, porque estaba más centrado en el tema de divisas y bueno, afortunadamente esto no me va a repercutir en una desgracia para mí a nivel personal. Lo que pasa que, bueno, sí que quería comentar esto, que tal como comenté en el análisis de la semana pasada, se rompió este canal, hemos ido tirando al alza y una vez que se rompían estas resistencias, pues fijaros cómo se llegó, no sé si lo podéis ver bien, esta línea de puntos amarilla es un Fibonacci importante, ¿vale? Entonces es justo donde se ha parado. No sé si el lunes empezará retrocediendo un poco para después seguir subiendo o si por lo contrario pues seguirá subiendo de golpe. Yo por mi bien espero que al menos se retroceda un poquito para cerrar a las posiciones que tengo y que después continúe la tendencia que tiene que continuar. Que en este caso, tal como expliqué en el análisis de la semana pasada, pues una vez llegado a este punto, lo normal es que ahora vayamos a nivel de 9.235 puntos más o menos y entonces en caso de superarlo llegaríamos al comentado en los días anteriores de 9.440. Este es un nivel bastante importante que incluso si nos basamos en esta línea de tendencia azul que tengo aquí, incluso podría superar el 9.440 y llegar pues quizá al al 9.500, 9.600. Pero bueno, de momento el nivel clave, donde yo creo que van a continuar las subidas, o esta onda de tendencia, pues va a ser 9.440.
siempre teniendo en cuenta que antes tenemos la importante resistencia 9200. Quiero decir esto porque, a ver, no quiere decir que se vaya a subir directamente a 9440, sino que a lo mejor lo que sucede es que una vez llegado a 9200, pues el mercado se pone otra vez a la contra y decide corregir, por ejemplo, hasta el nivel de 8812 o menos, o a lo mejor a 8900. O bueno, o si la situación se pone peor, pues tampoco habría que descartar que se baje a este otro vértice que viene de esta tendencia, que pasaría por el 8500 más o menos. Pero bueno, esto es avanzarse mucho en el tiempo. Lo mejor que podemos hacer es seguir paso a paso, día a día, y ver dónde va la tendencia. Pero bueno, me sentía en la obligación de, en primer lugar, explicar la situación de cómo ha ido la semana. Segundo lugar, comentar que en el análisis que hice el jueves, pues bueno, me equivoqué. No seguí el análisis que tenía de la semana entera, que ahí sí que estuve en lo cierto y las cosas fueron como tenían que ser, como decía la lógica. Y simplemente para los que vean este vídeo, decir que en este mundo pues no siempre se gana, también se cometen errores. Y lo más importante es saber dónde te equivocas, ¿vale? Y nunca hay que tener la vergüenza o el orgullo de no querer reconocerlos. Hay que ser sensatos, humildes y decir, pues sí, me he equivocado, pero lo más importante también es saber por qué se equivoca uno, para que sirva de aprendizaje. En mi caso personal ha sido porque me he dejado influenciar por el ruido del mercado, por factores adversos, incluso porque también estaba siguiendo divisas que tienen cierta correlación con el IBEX. Y bueno, estas semanas se han vuelto un poco locas, mucha manipulación y, por ejemplo, pues no es muy normal que el euro dólar haya subido lo que haya subido a la par que el IBEX, ¿vale? Porque en este caso el euro dólar sí que ha llegado a los niveles que comenté de superar los 1,12, pero no, aquí hay una incoherencia, que esto pues a lo largo de la semana que viene se tendrá que solucionar y veremos a ver cuál es el que va de farol. Porque claro, bien es cierto que para mí el euro dólar aún le veo recorrido hasta el 1,1327 como mínimo para esta semana. Eso significa que o bien lo va a conseguir por la noche, la madrugada del domingo al lunes, o a lo largo de la semana, ya se verá, y que a lo mejor el IBEX pues o corrige o bueno, ya se verá, porque también hay que tener en cuenta que el IBEX hay un cierto momento del día que no cotiza, ¿vale? Cuando cierra a las 5:30 hasta las 9 de la mañana y las divisas sí que cotizan. Entonces, pues bueno, la lección que hay que aprender de esto es que no se puede seguir una correlación al pie de la letra porque pueden pasar estas cosas. Y por último decir eso, que siempre hay que ser fiel a un propio análisis, en el cual tener las dos posibilidades de lo que puede pasar, como yo dije en su día, que si se perdía cierto nivel del 8600 el mercado iría para abajo y si no, y en ese caso se rebotaba para arriba, pues había que ir para arriba. Y yo, por culpa de esta vela del jueves, me dejé arrastrar por ello, dejé de lado el análisis que había hecho y bueno, me llevó al autoengaño mío. Pero bueno, lo importante es aprender de estos errores. Entonces, bueno, a lo largo de este fin de semana intentaré hacer un análisis más preciso sobre lo que puede suceder esta semana. Pero bueno, aquí queda esto, un avance de lo que ha pasado y lo que puede pasar. Que tenga un buen fin de semana.